Hoy vamos a hablar de un salmo de David, que no es un salmo muy alegre, que no es un salmo lleno de gozo, sino más bien es un salmo lleno de cansancio y de frustración. Es un salmo de un creyente, de un hijo de Dios agotado por el sufrimiento, desánimo. Este salmo que vamos a leer, el Salmo 13, no se sabe claramente, pero se deduce... Uy, me lo separo. Se deduce que es un salmo que David escribe cuando está escapando de mano de Saúl y se esconde en las cuevas de Adulam. No sé si conocéis esa historia, seguramente la mayoría sí. David fue ungido por el profeta Saúl para ser rey de Israel con un propósito. Y en los últimos años, porque pasan años hasta que es rey, y en los últimos años antes de ser rey, Saúl, que era el rey que estaba en ese momento gobernando Israel, tiene unos fuertes celos y una fuerte envidia por David, porque, bueno, es que todo el mundo amaba a David, hasta sus propios hijos. Y él, atormentado, dice la Biblia, persigue a David para matarlo. Así que David tiene que esconderse y vive en un estado continuo de alerta, de alarma, a causa de lo que está pasando con Saúl. Él vive amenazado, él vive en angustia y vive así por mucho tiempo. Yo no sé si alguna vez tú te has sentido así, en angustia, cansado, desanimado, pero no un tiempo corto, sino por mucho tiempo. Y así se siente David. Y ya David no se acuerda de que tiene propósito su vida. Ya David no se acuerda de las promesas de Dios. Ya David no se acuerda de que Dios tiene el control. David ya no se acuerda de nada. David solo ve su propia desesperanza. Y en ese estado escribe el Salmo 13. Y dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Qué salmo corto, pero qué salmo más profundo. Y me impactó cuando lo leí. Dios me habló en este salmo. Algo que le pasa a los hijos de Dios y que le pasó a David es que inevitablemente pasamos por desiertos, ¿verdad? Y en los dos primeros versículos, 4 veces dice David hasta cuándo de forma reiterada. 4 veces en 2 versículos, eso es algo importante. Cuando estudias la Biblia, si ves algo que se repite mucho y hay un énfasis, significa que el autor está poniendo mucho hincapié en lo que está escribiendo. Por lo tanto, eso es hasta cuándo, él está hablando de agonía, él está hablando de desesperación. ¿Y sabéis qué pasa? Que cuando yo leía este salmo me daba cuenta que David estaba desvirtuando la realidad, la veía distorsionada a causa del sufrimiento. Y eso es algo que nos pasa a cada uno de nosotros. Cuando vivimos en el sufrimiento, cuando estamos mucho tiempo en la prueba, empezamos a ver la realidad de forma distorsionada. Ya no vemos con claridad. Ya no vemos las promesas del Señor ni los hechos con los que Dios nos ha tratado en nuestra vida. Empezamos a escuchar más fuerte nuestra propia desesperación que la voz de Dios. ¿Te ha pasado? A mí mucho, demasiado. La realidad es que Dios nunca se apartó de David, porque el silencio no significa ausencia. La realidad es que Dios nunca se apartó tampoco de nosotros. Dios había hablado a través de Samuel a David. Dios tenía un propósito para su vida y tenía un propósito para Israel a través de su vida. Dios tenía planes. Y el hecho de que Saúl lo persiguiera y los enemigos se levantaran contra él, no significaba que Dios había cambiado de opinión. No significaba que Dios ya no haría cosas con él. Pero escuchó más fuerte de David al sufrimiento que a la voz del Señor. Y ¿sabes qué? Eso nos pasa a cada uno de nosotros. Mi pregunta es, ¿cuál es entonces el propósito de Dios en nuestra vida con el sufrimiento? ¿Por qué las pruebas se alargan tantas veces en el tiempo? ¿Por qué Dios permitió a David sentir el aliento de la muerte tanto tiempo?
¿Qué sentido tenía esto para David? Y hay algo que tú y yo tenemos que entender, y esto creo que nos va a costar mucho tiempo, pero bueno, yo creo que hasta que nos vayamos. Lo primero es que Dios usa los desiertos siempre para nuestro bien. Siempre. Hay un propósito. Y lo segundo es que el sufrimiento es una parte esencial e ineludible del ser humano y de la vida cristiana. Por supuesto que la vida cristiana no es solo sufrimiento, por supuesto que la vida cristiana no es solo aflicción. Los creyentes, los que somos hijos de Dios, vivimos cosas sumamente satisfactorias, ¿verdad? El gozo de la salvación en Jesús. Somos los seres humanos más privilegiados del mundo. Somos hechos hijos de Dios por pura gracia. No hay nada que tú tengas que hacer. Eso es un privilegio. Tenemos la plena esperanza de un futuro eterno de mano del Señor Jesús, cara a cara con Él toda la eternidad. La vida terrenal caduca. Hoy lo hablaba con Zule cuando estábamos dando un paseo con la perrita. La vida terrenal caduca. Esto pasa. Pero nosotros tenemos una promesa de eternidad con nuestro Maestro. Tenemos la convicción del amor y del cuidado y de la providencia y de la provisión de nuestro Señor. Y tenemos una comunión diaria con el Espíritu Santo, que nos guía, que nos habla, que nos encamina. Somos las personas más privilegiadas del mundo. No somos dignos de conmiseración, ni muchísimo menos. No somos dignos de lástima. Pero por otra parte, la vida cristiana es una vida de lucha. Los hijos de Dios somos personas que luchamos como el resto de los seres humanos de la tierra. Estamos en este mundo y sufriremos en este mundo. Y tenemos lucha primero con nosotros mismos, con nuestras propias emociones, con nuestro propio pecado, con nuestro propio paradigma de la realidad. Tenemos lucha con este mundo caído en el que vivimos, donde Satanás hace de las suyas continuamente, ¿verdad? Y tenemos luchas con las pruebas que vienen a nuestra vida sin esperarlo. Porque estamos en este mundo y este mundo está roto, aún. Nuestro buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, nos lleva a prados verdes, a aguas de reposo, pero muchas veces permite que pasemos tiempo en el valle de la sombra de la muerte. Esto es parte de la vida. Y en medio de muchas cosas formidables, también tenemos momentos duros y difíciles. Pero quiero dejar algo claro en esta mañana, que la verdad que quizá me salga un poco del tema, pero veréis que no. Yo quiero dejar claro una cosa, y es que yo no quiero que aquí nadie piense que sufrimos porque somos pecadores, porque no es así. Hay algo que me gustaría que hoy quedase claro, y es que el sufrimiento nunca es por el peso del castigo que merecemos. Porque hay muchos creyentes que creen esta verdad y viven agobiados, porque piensan que se merecen un castigo que no se merecen. ¿Por qué? Dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. El Señor se entregó en el lugar que tú y yo merecíamos y pagó tu castigo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, tus pecados no son la consecuencia de una condena de parte de Dios. No hay necesidad ninguna que el creyente piense eso. Y no hay necesidad ninguna que tú te flageles cuando pecas. Y no hay necesidad ninguna de que hagas algo para compensar, buenas obras para compensar los pecados. Porque entonces, ¿sabes qué? Estamos diciendo que no es suficiente el sacrificio de la cruz. Estamos diciendo que lo que hizo en la cruz no es suficiente. Yo tengo que compensar. Y eso va en contra del Evangelio. Esto es por gracia, no se te olvide. Si aquí tuviéramos todos que cargar el peso del castigo que merecemos, estaríamos todos muertos. ¿Es así o no? Yo la primera, ¿eh? No. Tus pecados pasados, presentes y futuros están clavados en un madero. Tú estás libre de condenación. Dios te ha perdonado. Jesús aplacó la justicia que merecíamos nosotros en la cruz del Calvario. Jesús pagó la deuda y el ser humano no puede añadir nada a esto. Y esto es importante que lo entendamos, porque luego hay tipos de sufrimiento que son uno de ellos a consecuencia de nuestras malas acciones. Pero eso no es castigo, eso se llama disciplina. Y lo vamos a explicar. Hay veces que pensamos que nos pasan cosas y es el castigo que nos da Dios. No, a veces nos pasan cosas simplemente porque es la cosecha de la siembra que hemos hecho durante años.
Y Dios permite, pero por amor. El castigo siempre es por ira. La disciplina siempre es por amor. No es lo mismo. Dice Hebreos 12, del 6 al 8. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de cual todos han sido participantes, entonces no sois hijos, lo que sois bastardos, dice la Biblia. En Hebreos dice el Señor que cuando Él nos disciplina es porque nos ama. La disciplina no es castigo, la disciplina es instrucción, es educación, y eso es diferente. Nos disciplina porque nos ama, para nuestro bien, porque todo es para nuestro bien. Yo quiero a mis hijos, intento, no siempre me sale muy bien, pero intento educarlos y disciplinarlos en amor. No hay ira en mi corazón, hay deseo de que sean mejores. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Y muchas veces sufrimos, no porque Dios nos manda un castigo, sino porque sencillamente es la consecuencia natural de las cosas que no hemos hecho bien. Y ese es uno de los motivos del sufrimiento. Así que si el Señor te da un azote, alégrate, porque significa que no eres bastardo, significa que eres hijo. Y eso es algo muy bueno, ¿verdad? Otro de los sufrimientos que vienen a nuestra vida, que son muchos, es porque Dios quiere mostrar su gloria, sencillamente. Él quiere mostrar su providencia y Él quiere mostrarse a sí mismo. Dios no puede mostrar sus atributos ni quién es Él en nuestra vida si no nos deja pasar por desierto. Hoy no sé con quién le decía, a Rosa y a Toñi, muchas son las aflicciones del justo, mas Jehová le librará de todas ellas. Ese fue un versículo que me dio el Señor hace un tiempo cuando no dejaban de pasarme cosas. Y digo yo, y pensé, ¿será un castigo? Porque eso es lo que nos dice Satanás en el oído. No, quizás era disciplina en algunas cosas y en otras quizás era que quería mostrar su gloria, o todo a la vez, ¿verdad? Porque así trabaja el Señor. Él quiere mostrar quién es, su suficiencia y sus atributos. Y no podemos olvidar que también sufrimos porque estamos en un mundo caído y roto por el pecado. Y el Señor Jesucristo sufrió. ¿No vas a sufrir tú? Él sufrió, lo blasfemaron, lo ultrajaron, lo insultaron, le escupieron y lo crucificaron. ¿Y tú quieres pasar por este mundo sin que te roce el aire? No, no es así. Siendo Él el maestro, sufrió, nosotros siendo siervos también. Y viviremos situaciones difíciles porque estamos en un mundo caído, porque este mundo todavía no ha sido perfeccionado, que lo será. Esperamos esa promesa, pero aún no lo es. Y por lo tanto vivimos las consecuencias de la caída. Pero déjame decirte que sea cual sea el motivo de tu sufrimiento, que no lo sé, tampoco te creas que es importante, porque el resultado, ¿sabes cuál es siempre? Perfeccionarnos para ser más a la imagen del Hijo. Da igual cuál sea el sufrimiento. El Señor quiere transformarnos en medio siempre del sufrimiento y hacernos más conforme a la imagen del Hijo. Esa es la voluntad de Dios desde la creación. Dios nos hizo a su imagen y semejanza y esa voluntad y ese pensamiento no ha cambiado hasta ahora. Dios siempre quiere lo mismo, hacernos más a su imagen, a la imagen del Hijo. He ido al campamento y hablando con los chavales, no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Lo típico que te preguntas con 16 años y con 20 y estás buscando novio. Ay, ¿será la voluntad de Dios para mi vida? Se ponen todos así. Y yo les decía, yo no sé si te vas a casar o no, pero la voluntad de Dios para tu vida es que te parezcas más a Cristo. ¿Te estás pareciendo más a Cristo? Y me miraban todos con más mala cara. Porque la voluntad de Dios es esa. Lo que pasa es que esa no gusta tanto decirla. Pero al final es eso, que seamos más conformes a la imagen del Hijo. Y el sufrimiento, Dios lo usa para nuestro bien. Dios no quiere que suframos, porque el sufrimiento es la consecuencia de la caída. Pero Dios usa todo para nuestro bien. Y hasta lo malo Dios lo torna en bien. Eso es maravilloso, ¿verdad? El Satanás coge lo bueno de Dios y lo trastoca para mal. Y Dios coge lo malo de este mundo caído y siempre lo trastoca para nuestro bien. Porque ese es nuestro Dios. Hay personas que en confusión piensan que a un creyente todo le debe salir bien. Que debe tener éxito en los negocios si emprende un negocio, que tiene que tener mucho dinero en el banco, que tiene que tener bienes materiales.
que no le puede rozar la enfermedad, que no puede tener problemas de relaciones. Y déjame decirte, eso es horrible. Ese evangelio es un evangelio horrible porque va en contra del evangelio del Señor. Porque están diciendo que el sufrimiento es lo opuesto a la fe. Y no es así. Y no es así. Ese pensamiento lo que trae es dolor, condenación y aflicción a nuestra vida. Y encima te crees que estás siendo buen creyente, que no estás siendo buen hijo de Dios. Y no es así. El evangelio del Señor trae libertad y sanidad para el alma. Ese es el de verdad. Quiero contaros un testimonio que me ha impactado cuando he ido al campamento sobre el sufrimiento. Yo no sé si conocéis el grupo Salmo 150. Seguramente muchos conocéis su testimonio entonces. Ellos fueron allá a Los Naranjos, allá al campamento que tuvimos. Y ellos contaban su testimonio, y su testimonio es duro, es duro. Yo lo voy a contar, no me va a salir igual, pero voy a contarlo solo por encima. Hace años se le murió un hijo. Bueno, ellos son un grupo cristiano de música celta, y la verdad que se dedican a hacer conciertos por España, y bueno, llevan muchísimos años en esto de la música. Y ellos se convirtieron ya con 20 años, no son de pequeños, de iglesia, no han mamado, ¿no?, como se dice. Y ellos cuentan que hace muchos años, ya creo que casi unos 20, su hijo se ahogó con 3 años en una piscina, la piscina de su casa, y se murió. Y hace 2 años su hija se suicidó. Ella tenía una depresión, estaba pasando un TCA, un trastorno alimentario, de la conducta alimentaria, y se suicidó. Solo les queda un hijo. Solo les queda un hijo. Y Miquel, que es el padre, él decía: desde que estoy con Jesús, mi vida no ha sido de color de rosa. Ha sido dura y difícil, pero no cambio la vida con Jesús por nada. La gente me dice que me agarro a un clavo ardiendo, pero yo les digo, yo me agarro a un clavo manchado por la sangre de mi Señor Jesucristo. Y en Él tengo consuelo y ánimo que viene de Dios. Sé que esta vida es pasajera y sé que mis hijos están vivos. Y sé que un día, no dentro de mucho, estaremos todos reunidos con el Señor Jesús. Eso dicen ellos. Su hija se convirtió, pero estaba en depresión. Ellos dan conciertos, ahora dejaron sus trabajos y se dedican a dar conciertos y talleres de prevención del suicidio. Dios le ha dado un propósito. Es duro, pero no os podéis imaginar lo que impacta escuchar el evangelio de su boca. No os podéis imaginar cuando ellos empezaron a hablar del suicidio y de lo que estaban pasando y que aún así Jesús era el centro de su vida. No tienen careta, van de frente. Dice, nosotros ya, eso de las caretas evangélicas, nosotros vamos con el corazón por delante. Y es alucinante el impacto que hizo en los chavales. ¿Cómo lloraban esos chavales? ¿Cómo fueron a ellos para pedirles oración? Fue maravilloso, porque Dios usa siempre todo para su gloria. Dice David, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Él sentía que Dios le había olvidado, él sentía que Dios se había distanciado de él ya no sentía su presencia. Y mira, hermano, yo no puedo juzgar a David, como creo que aquí ninguno lo haría, porque todos hemos sentido que Dios no estaba con nosotros. Todos hemos sentido que estábamos en nuestra habitación orando y las oraciones de ahí no salían. Todos hemos sentido que llorábamos delante del Señor y el Señor no prestaba atención a nuestras lágrimas. Todos hemos sentido eso porque somos seres humanos. No tiene nada que ver con la carnalidad, tiene que ver con la humanidad, ¿verdad? Y nuestra manera limitada de ver las cosas. David se había enfrentado en su vida a circunstancias mucho peores, seguramente, pero la había enfrentado con el Señor. Sentía en ese entonces la presencia del Señor, por lo tanto estaba fuerte. Ahora se siente distante y se desespera. Y esto es lo que pasa cuando basamos nuestra confianza en Dios en nuestros sentimientos, que nos desesperanzamos. No podemos ver la verdad de Dios objetivamente y empezamos a creernos más fuertes nuestra desesperanza que sus promesas. Y eso nos pasa a todos. Y hay un versículo que el Señor me daba sobre esto, mientras que preparaba la predicación, donde el Señor me decía, yo no me voy a olvidar. Y está en Isaías 49, del 14 al 16, que dice, pero Sión dijo, Sión somos tú y yo.
Así que voy a decir, yo dije, o tú dijiste, Marisa dijo, ¿no? Porque esas son las preguntas que nos hacemos nosotros y le hacemos a Dios. Me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Cuántas veces hemos hecho esa pregunta en nuestro corazón? Y el Señor responde, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, porque esté loca perdida, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida. El silencio de Dios no es ausencia de Dios. La ausencia de Dios no es algo que pueda vivir un hijo de Dios, es imposible. Podrás emocionalmente no sentir a Dios, pero eso no significa que Dios esté ausente, porque va en contra de su palabra y de su verdad y de su propio pensamiento. La ausencia de Dios significa muerte. Y nosotros hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Tenemos la vida eterna y somos templo del Espíritu Santo. ¿Podemos estar lejos de Dios? Es imposible. Dios no se olvidó de David. Dios no ocultó su rostro a David, pero David sentía que sí. Y era una verdad, en realidad sí era verdad, porque era lo que sentía y era lo único que podía ver, pero no era una verdad conforme a los hechos, sino que era una verdad conforme a sus propios sentimientos. Debe haber un equilibrio cuando se trata de sentimientos en medio del desierto, y eso es algo muy difícil. Es muy difícil tener un equilibrio emocional cuando estás pasando por una enfermedad o por una situación muy complicada, familiar, física, mental o del tipo que sea, económica, es muy difícil. Pero pensar que los sentimientos no tienen cabida en nosotros también es un punto de vista equivocado y además extremo, porque Dios nos ha dado sentimientos para sentirlo y está bien que sientas. ¿Sabes qué? Si tú tienes sentimientos y emociones, porque estás hecho a la imagen de Dios, porque Dios siente, porque Jesús sentía, y está bien que sientas ira santa, una ira que te molesta y te inquieta y te incomodan las cosas que a Dios le incomoda, eso está bien, que sientas amor, que sientas alegría, que sientas tristeza. Está bien que se sientan los sentimientos. Eso significa que estás hecho a la imagen de Dios. Son un regalo. Pero por otro lado, yo no puedo vivir sometido a esos sentimientos. ¿Sabéis por qué? Porque mis sentimientos no son sanos como los de Jesús. Porque mis sentimientos se han visto afectados por la caída. Así que si yo me dejo guiar y me someto a mis sentimientos, pues meteré la pata muchas veces en medio del sufrimiento. Es así. Nuestros sentimientos no son perfectos aún porque todavía no somos perfectos. Estamos siendo perfeccionados. Estamos en el camino, pero todavía no lo somos. Eso no significa que nuestros sentimientos no tengan valor. Significa que yo tengo que ir al Señor y decirle que me ayude a discernirlo. En medio del sufrimiento no podemos coger los sentimientos como un absoluto, porque nos vamos a equivocar siempre. Y es normal que David se sintiera así. Yo no lo juzgo. Pero el sufrimiento yo no lo puedo aceptar en el valle de la sombra de la muerte. La desesperanza, el dolor, la desconfianza y todo eso que viene no es real en el Señor. Y sigue diciendo el salmista, ¿hasta cuándo pondré consejo en mi alma? Y para mí este versículo es muy clave por cómo está él. Con tristeza en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? David no puede ver la realidad de lo que le está pasando. David se siente desesperado porque él mismo se está dando consejos a su propio corazón. ¿Qué fallo más grande cometió David? Cometemos todos. Él se está agarrando a sus propios pensamientos por encima del consejo de Dios. Pero ¿quién se le ocurre hacerse caso a uno mismo cuando está pasándolo mal? Pues a todos. A todos. En su propia humanidad y en su propio conocimiento limitado. Y en medio de una situación difícil, yo me voy a hundir si busco por mí mismo la salida al problema. Si busco por mí mismo mi propio consejo. Si intento solucionar las cosas con mis fuerzas limitadas y humanas. Y eso es lo que le estaba pasando a David, que el hecho de buscar en sí mismo la salida le estaba hundiendo. Estaba poniendo consejo a su propia alma. Cuanto más pensamos los problemas,
Yo no sé tú, a lo mejor tú no, pero yo más me deprimo, ¿verdad? Cuando estoy al frente de una enfermedad dura o de una situación muy difícil, además que veo que no hay manera y que no hay manera, me hundo. David no estaba poniendo delante del Señor poderoso que tenemos sus inquietudes y su desesperanza. No estaba buscando el consejo de Dios. No estaba buscando la provisión en Dios, la estaba buscando en sí mismo. Pero cuando ponemos en el Señor nuestro dolor en su trono y aguardamos en el tiempo, viene la paz y la tranquilidad. Quizá el problema no se va todavía, pero el Espíritu Santo nos dice que está al control. Y David está agotado emocionalmente en su pensamiento humano. Y en el dolor él no es fiable como tampoco nosotros. El único que es fiable en el dolor y es inmutable y no cambia es el Señor. Él es la roca firme, ¿verdad? Solo la palabra de Dios es el verdadero medicamento y la anestesia real cuando estamos en medio del desierto. Y ahora David dice su cuarto hasta cuándo. Sigue ahí regodeándose en su pena. Que es algo que también hacemos cuando estamos en el sufrimiento. Nos gusta regodearnos en nuestra propia miseria. Muy humano. Y dice David, aquí lo que no se está dando cuenta el futuro rey David es que su problema o su enemigo principal no eran los humanos, que también, no eran los seres humanos. Ese no era el problema, pero él no está siendo consciente. David estaba deprimido no por una cosa, sino por tres. La primera era que su relación con Dios era fría y distante. Y eso lo hacía estar en derrota, ¿verdad? Pero ¿por qué su relación con Dios era fría y distante? Si lo vamos hilando. ¿Por qué se sentía en sequía espiritual y abandono? Porque estaba buscando consejos en sí mismo. Él estaba buscando en su humanidad la salida a su problema. Y no estaba esperando en las promesas del Señor. Había sido profetizado por Samuel. Había sido ungido ya como rey. Pero a él se le había olvidado. Y eso le hacía estar mal también con sus enemigos. Gente que no paraba de perseguirle para matarle. Estaba viviendo estrés. En aquella época no estaba la palabra inventada, pero ahora sabemos lo que significa. Estaba en alerta, estaba en estrés constante. No tenía fuerzas para luchar, pero no tenía fuerzas como consecuencia de su sequía espiritual. Y en este sentido, déjame deciros que los enemigos de David, y yo creo que él tenía un sentimiento noble, porque él no solo se sentía mal porque le perseguían a él, sino porque los enemigos de David también eran enemigos del propósito de Dios. Estaban siendo enemigos del plan de Dios para su pueblo. Así que seguramente él estaba enfadado, dolido, triste y todas las cosas que le pasaban, no solo porque atentaran contra su propia vida, sino porque estaban atentando contra el futuro de Israel y contra el pueblo, ¿verdad? A Saúl se le había ido la cabeza. Y Saúl lo estaba temiendo a Dios, ya no temía a Dios. De hecho, Saúl tiene muchas malas acciones. Era un rey que el pueblo quería, no que Dios deseaba para su pueblo. Pero David sí. David era diferente. David era el escogido de Dios. Pero ahora cambia el Salmo. Y el Salmo ahora tiene otra pinta. Y David ahora derrama su corazón de una manera diferente. Y le dice algo que me parece precioso. Y le dice, mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Mira, respóndeme. No le está diciendo dos cosas diferentes. Está usando el énfasis hebreo, el método hebreo de repetición para dar énfasis a una oración desesperada, ¿verdad? En el hebreo, cuando se repiten dos palabras similares, es para dar énfasis a un pensamiento. Y él está diciendo, mira, respóndeme, estoy aquí, date la vuelta. Él está hablando con desesperación a Dios, pidiéndole que le respondiera. Porque David no estaba escuchando a Dios en los dos primeros versículos, cuando estaba diciendo hasta cuándo. Pero él ahora cambia de paradigma y ahora está clamando a Dios. Y esto es maravilloso, porque cuando en medio del sufrimiento nosotros clamamos a Dios, Dios es honrado y es exaltado. A Dios le encanta que clamemos con desesperación. Y Dios a menudo espera hasta que estemos en ese punto, hasta que nuestras oraciones sean desesperadas para respondernos. Yo creo personalmente, eso es mi opinión, que la causa muchas veces de que no tengamos oraciones llenas de impacto y de potencia es la falta de desesperación, de deseo real en esas oraciones. La oración desesperada es maravillosa y tiene poder.
No porque en sí misma tenga poder, ¿verdad? Ni porque vaya a persuadir a Dios para hacer lo que nosotros nos dé la gana, no es eso. Sino que tiene poder porque demuestra que nuestro corazón se preocupa apasionadamente de las cosas que realmente le importan a Dios en nuestras vidas. Y entonces se hace, en la promesa de Juan 15:7 se hace una realidad, que dijo Jesús: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esa promesa se convierte en una realidad porque entonces oramos conforme a la voluntad de Dios. Y eso solo pasa en oraciones desesperadas, con deseo real. Porque entonces están filtradas, no son cosas vanas, son cosas que a Dios le interesan. Y cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, las cosas suceden. Qué bonito y qué buenas son las oraciones desesperadas. Él sigue diciendo: alumbra mis ojos. David se dio cuenta y tuvo un chispazo en ese momento de saber que aunque sus sentimientos de desesperanza eran poderosos y su negatividad era poderosa, no estaba viendo la realidad objetivamente. Su dolor la estaba desvirtuando. Su visión estaba oscura y nublada y le tiene que decir al Señor: alumbra mis ojos para que pueda ver. Abre mi entendimiento. Dame luz. Porque no veo nada. Porque no veo tu verdad. Y esta para mí es una gran oración porque tú y yo necesitamos la luz de Jesús continuamente en nuestra vida. Porque si no estamos desenfocados. Porque si no vamos a ciegas por el mundo. Necesitamos que Dios brille y nos dé su sabiduría. No importa el valle de sombra de muerte que yo esté, necesito la luz del Señor. Abre mis ojos, alumbra mis ojos. El apóstol Pablo lo sabía bien y él escribe a la iglesia de Éfeso y le dice esto en Efesios 1, 17 y 19. Además, este texto es de mis textos favoritos porque es que es maravilloso lo que dice. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, dice Efesios, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y esto está diciendo que necesitamos ver y vivir con la luz de Jesús para poder ver las cosas de forma clara y real y objetiva, sin distorsiones, controlando lo que sentimos, focalizando en Dios en medio del sufrimiento y por encima de nuestro dolor, dando valor a las riquezas que tenemos en Él. Somos gente rica, millonaria en bendiciones. La grandeza infinita de su poder en nosotros, que opera por y para nosotros. Tenemos el poder del Espíritu Santo, que vive en nosotros, que opera para nuestro bien, para nuestra dicha. Tenemos a un Dios de autoridad y de soberanía en medio de nuestra vida, que nos guía en todas las cosas, a pesar de nosotros. No por nosotros, a pesar de nosotros. Él tiene soberanía a pesar de nosotros. Y eso nos tiene que dar descanso, aunque las pruebas se alarguen en el tiempo. El espíritu de la resurrección de Cristo es el que habita en nosotros, y eso es poderoso. Y en ese Espíritu Santo ponemos nuestra esperanza. Amén. Dice David: alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Y si no somos alumbrados por Dios, seguramente nos dormiremos. ¿Cuántos creyentes estamos dormidos tantas veces en nuestra vida? El sueño espiritual conduce a una separación y a una vida insatisfactoria, sin victoria. Somos creyentes, pero estamos dormidos en el desierto de nuestra vida. Estamos en la prueba dormidos, no estamos vivos, no estamos abiertos, no estamos despiertos. ¿Y sabes qué? Eso es terrible, porque nos hace vivir en derrota, teniendo al poder de Dios en nosotros. Y él dice: para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara, se alegrarían si yo resbalara. El enemigo de Dios se llama Satanás. Y ese es tu enemigo y es mi enemigo también.
Y cuando tú estás abatido y cuando tú estás dormido en el desierto, cuando tú estás caído, Satanás está contento. Porque dice, Dios no es tan fuerte en la vida de Noelia. Dios no es tan fuerte en la vida de Rosa. Hay victoria para Satanás, en un sentido. Hay un teólogo que es graciosísimo. Os recomiendo, bueno, es graciosísimo cuando habla, pero es serio en sus libros, ¿eh? Él es escritor, historiador, bíblico, tiene muchísimos libros, más de 100 libros sobre arqueología bíblica. Él se llama Samuel Pagán y de verdad os recomiendo que lo busquéis en YouTube, las predicaciones de él. Y él, escuchando una de las predicaciones, porque me gustan mucho sus libros, tiene libros muy buenos, él dice, solo me arrodillo delante de Dios, ante los problemas y el mundo ando de pie y los miro de frente porque yo sé en quién he creído. Y la verdad es que cuando lo escuché de él, con esa chispa que tiene, me impresionó. Dice, yo me arrodillo solo ante Dios, ante el mundo y los problemas, de pie, con la cabeza de frente, porque yo sé quién viene detrás, porque yo sé en quién he creído. Y eso debería de ser para nosotros un aliciente, como lo fue para David, decidir que el enemigo no esté contento. Decidir que ellos no dijeran que resbalaría. Dios está por nosotros y eso no cambia. Y ahora dice algo David maravilloso en el siguiente versículo, en el 5. Mas yo en tu misericordia he confiado. Después de desahogarse delante del Señor, delante del trono, que es algo maravilloso, lo bonito es que vayamos hechos polvo al trono. Muchas veces cuando estamos hechos polvo nos vamos del trono. Y lo que hay que hacer justo es ir al trono. Es que tengo mucho pecado, ve al trono. Es que el Señor no te rechaza, no te rechaces tú. Ve al trono. Y después de haber estado regodeándose en su pena, porque David estaba muy victimista y estaba ahí regodeándose bien en su pena, lógico y normal. Pero él empieza a recordar y dice, he confiado, en tu misericordia he confiado. En tiempo pasado empezó a recordar lo que Dios había hecho en su vida. ¿Y sabes qué? Cuando estamos en medio de la prueba y no vemos que las cosas cambien, y estamos en medio del sufrimiento, quizás tú no estás para darte cuenta de la providencia de Dios, pero sí tienes memoria para recordar lo que Él hizo. Y qué bueno es recordar las misericordias del Señor en medio de los desiertos. Qué bueno es recordar la fidelidad de Dios en medio del desierto. ¿Te acuerdas de esa situación que pasó y cómo salimos? Y es que yo no me... Recuerda. Porque quizás hoy no ves una salida, pero Dios la tuvo en el pasado contigo, ¿verdad? Y cuando un creyente empieza a recordar, como David hizo, la misericordia una y otra vez del Señor, su fidelidad, su amor, su cuidado, eso sana el corazón y focaliza al creyente. Nos vuelve a dar, nos pone en sintonía con Dios, nos da una meta, nos da un camino. Recordar su misericordia. Y dice, he confiado. Y ahora aquí empieza a cambiar el ánimo el salmista y a recordar la misericordia que Dios tuvo por él. Y declara, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová. Ahora él toma una decisión delante del Señor porque se ha puesto a recordar su misericordia. Él está en el sufrimiento, sí, él sigue en las cuevas de Adulam. Él sigue ahí en el desierto. A él lo quieren matar. Las circunstancias no han cambiado, pero su corazón sí. Y él ha tomado una decisión delante del Señor. Todavía está pasándolo mal, pero él decide tomar una decisión delante del Señor. Y la decisión que toma es que él se va a alegrar. Yo me voy a alegrar. Me voy a alegrar. ¿En qué? Porque quizás no tenía muchos motivos en ese momento, no sé lo que estaría comiendo, pero seguro que ni buena comida tenía en ese momento. Pero dice, me voy a alegrar en tu salvación. Y eso es algo que es un terreno sólido y firme para todos los creyentes. Nuestra salvación. Aun en medio de las circunstancias duras que tú estés, la salvación de Dios te la ha concedido el Espíritu Santo y te la ha concedido el Señor Jesús. Me alegraré en su salvación, en tu salvación. La salvación del Señor reúne muchas cosas para nuestra vida y bendiciones enormes,
Dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y esto es transitorio, lo hablaba con Zule antes. La vida pasa y las pruebas pasan y todo pasará. Pero la eternidad con mi Cristo, eso no me lo quita nadie. La salvación que yo tengo, haber sido perdonado, eso no me lo quita nadie. Y eso es un terreno sólido. Y en su corazón comienza a alegrarse. Tú puedes decidir alegrarte en medio del sufrimiento. Tú tienes esa autoridad. Te la ha dado el Señor. Tú tienes la autoridad de coger tus emociones y encarrilarlas con el Señor. Lo puedes hacer. Tienes al Señor que te ayuda. Puedes tomar decisiones que cambien tu estado de ánimo. Y David la toma y dice, mi corazón se alegrará. Él está mandando a su corazón. Y se alegrará en tu salvación. ¿Y sabéis lo que hace? Que empieza a cantar. Dice, cantaré a Jehová, porque el canto, la adoración, la alabanza al Señor es un antidepresivo buenísimo en medio del sufrimiento. Y David sabía que el regocijo se expresa maravillosamente con el canto. Así que él canta al Señor para expresar su gozo y para que el gozo aumente en él. Y la adoración a Dios disipa nuestros malos pensamientos. La adoración a Dios nos sintoniza con el Señor. La adoración a Dios nos llena, nos vuelve, ¿verdad? O por lo menos a mí, nos sana. La adoración al Señor nos sana. Y David pasó de estar deprimido, sintiéndose abandonado, a cantar con alegría. Qué pedazo de salmo, es maravilloso. Esa transición que hace David. Él empieza a recordar la misericordia de Dios. Él empieza a recordar su fidelidad en el pasado. Él empieza a traer a su mente quién es Dios y quién era Dios. Y le dio ánimo para decidir alegrarse y sobrepasar sus sentimientos derrotistas. Él tenía los ojos poco a poco alumbrados. Y David puede ver entonces la bondad de Dios. Dios nunca le abandonó, pero es que Dios nunca lo va a abandonar. Es que Dios nunca te abandonó, pero es que Dios nunca te va a abandonar. Y eso es una promesa que nos da el Señor. Mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová. Y termina el Salmo diciendo, porque me ha hecho bien. Porque mientras David pensaba en ello, tenía razones para regocijarse y para cantar, porque Dios había sido bueno con él siempre. Y si nos paramos a pensar, todos y cada uno de nosotros, los que somos hijos de Dios, tenemos motivos para alegrarnos de alguna manera porque Dios ha sido bueno con todos nosotros. ¿Todos tenemos memoria? Todos podemos recordar que Dios ha sido bueno en el pasado, pero que lo es y lo seguirá siendo, porque nuestro Dios es fiel, no como nosotros. Dice la Biblia que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dice es sí y amén. Él es la roca firme. Dios nos ha bendecido, Dios ha mostrado fidelidad, Dios nos ha sanado y Dios ha sido muy perdonador. Todos tenemos recuerdos preciosos con el Señor y en medio del sufrimiento ejercitemos la memoria. Qué transición más maravillosa. Él tenía problemas con Dios, él tenía problemas consigo mismo y tenía problemas con los demás. Y ahora dice, porque ha sido bueno, porque ha hecho bien a mi vida, porque me ha hecho bien, porque sus ojos fueron alumbrados. Ahora David puede ver la bondad de Dios. Qué cambio de perspectiva más maravilloso. Y mi oración hoy, y si te puedes quedar con algo, mi oración hoy es como la de Pablo, que el Señor ilumine los ojos de su iglesia. Necesitamos que nuestros ojos sean iluminados, que no vemos todo el paisaje, que no vemos todo el plan de Dios. Nosotros vemos solo una mínima parte y la mayoría del tiempo la vemos distorsionada. Nosotros no tenemos la vista ni la mirada del Señor. Y eso está bien, porque el Señor tampoco quiere contarlo todo. Él quiere ejercitar nuestra fe y nuestra confianza en Él. Y es así como Él lo hace. Él quiere iluminar nuestros ojos y llevarnos desde la desesperanza al lugar de gozo y seguridad. Esta iglesia se llama Unida Betel. Casa de Dios, puerta del cielo. Y la casa de Dios es una casa de misericordia.
La casa de Dios es una casa de consuelo, de oasis en medio del desierto de la vida. ¿Y sabéis qué? No solo adoramos a Dios en la liturgia del culto, adoramos a Dios también cuando expresamos misericordia, consuelo a nuestros hermanos en medio del sufrimiento. Seamos conscientes que los demás sufren. Seamos conscientes que somos llamados para hacer consuelo a otros. ¿Y sabes qué? Seamos conscientes que tenemos que ser vulnerables en medio de la iglesia y exponer cómo nos sentimos. Este debe ser un lugar seguro. Este debe ser un lugar donde se huela a Dios por todos lados. Debe ser. Pero también depende de nosotros que sea, dejando que el Señor se mueva con libertad en medio de su iglesia. Yo quiero que oremos unos por otros. Yo creo que debemos orar unos por otros. Esta iglesia hay gente que está sufriendo. Y yo no puedo venir a los cultos de oración por los niños, pero sé que el Nemi viene. Y me gustaría que nos pusiéramos a orar unos por otros. No sé qué os parece. Que nos pusiéramos un grupo de 5 o 6 y que oremos. No hay que decir muchas cosas, solamente que el Señor venga y traiga consuelo en medio del sufrimiento. Me gustaría que nos hiciéramos grupos y termináramos así, orando. Porque los domingos tiene su liturgia y está bien, y cantamos al Señor y escuchamos la predicación. Pero también adoramos al Señor cuando amamos a los otros. Y así expresamos el carácter de Cristo, cuando nos interesamos de verdad por nuestros hermanos. Así que coja a tus hermanos que tengas al lado, 4 o 5, los que queráis, y oremos unos por otros. Que Dios os bendiga.